Bienvenidos a Sorano, un pueblo de la provincia de Grosseto ubicado en la Toscana italiana. Este pueblo es conocido como la Matera de la Toscana por sus casas excavadas sobre la roca y las vía cava, que son unas rutas de senderismo que se pueden hacer a los alrededores del pueblo que discurren también entre las montañas. Sorano es un pueblo que está bastante alejado de la mayoría de rutas que se hacen por la Toscana, ya que está a 1 hora y cuarto en coche del Valle de Orcia, con lo cual ha sabido mantener su autenticidad. Aquí encontraréis mucha menos gente que en otros pueblos más centrales de la región. Está ubicado a unos 15 minutos en coche de Pitillano. Podéis combinar la visita con ambos pueblos y además combinarla con una visita a las termas de Saturnia. Es un conjunto de calles empedradas que nos tomará más de 2 horas visitar, a no ser que hagáis alguna de las rutas de senderismo en los alrededores. Antes de meteros en el pueblo, os recomendamos que paréis en sus miradores. Los encontraréis alrededor de las carreteras y tendréis una panorámica perfecta de lo que es el pueblo construido sobre un acantilado. La villa de Sorano está rodeada por una antigua muralla medieval. Hay 2 puertas para acceder a la ciudad. Sería la Porta di Sopra o Ferrini, que es esta en la que estamos ahora mismo y que es la de acceso habitual, ya que se encuentra más cerca del parking, y la otra que sería la Porta di Sotto o Merli. Cuando en 1492 los judíos fueron expulsados de España, muchos se trasladaron a diferentes ciudades italianas. Sobre todo en la región de la Toscana ocuparon diversos pueblos. Uno de ellos fue Sorano. En el siglo XVI fue cuando más cantidad de judíos había en el pueblo y se construyó un gueto judío del que en la actualidad ya no queda nada. Había también una sinagoga, pero fue destruida, así que en memoria de todos los judíos que fueron asesinados y deportados a campos de concentración durante la Guerra Mundial, se ha creado la pequeña sinagoga, que es una sala en honor a ellos. La Colegiata de San Nicolás es el templo principal de Sorano. Es una iglesia construida en el siglo XIII en una mezcla de estilo románico y gótico. En su interior destacan frescos que representan escenas bíblicas y el retablo mayor. En la parte más alta del pueblo se encuentra el Maso Leopoldino, que se utilizaba para defender a la ciudad de posibles ataques enemigos, ya que desde aquí tenían una panorámica perfecta de toda la zona. Bajando del Maso Leopoldino en dirección a la Porta Ferrini encontraréis la Vía del Ghetto, que es una de las calles más bonitas del pueblo. Se trata de un estrecho callejón con arcos de piedra y puertas y ventanas de madera pintadas de colores. Es un importante testimonio histórico de la presencia judía en este pequeño pueblo medieval de la Toscana. Si disponéis de más tiempo, antes de marcharos de Sorano podéis subir hasta la fortaleza Orsini, una estructura defensiva del siglo XIV que servía para defender al pueblo de ataques enemigos. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.